La Pachamama es la madre tierra. Ahora la palabra litio, los yacimientos de litio empiezan a posicionar a la Argentina en un lugar muy privilegiado en el mundo. Es como que de repente no existieran. Y nosotros estamos aquí en nuestra tierra, siempre estuvimos. Bienvenidos a Habla Pacha, un podcast de las comunidades indígenas de la Puna. Para el mundo. A principios del 2010, comenzó un nuevo capítulo de lucha en la historia de las comunidades de la cuenca. Habían iniciado en distintos salares argentinos las actividades de explotación minera. A través de la prensa, las comunidades descubrieron por qué la industria estaba tan interesada en nuestra amada Pachamama. En el interior de la salina habita el litio, un mineral también conocido como oro blanco, que sirve para la fabricación de baterías, utilizadas para hacer funcionar vehículos eléctricos y almacenar energía. Las comunidades no fueron consultadas sobre si querían que se instale en su territorio una empresa minera que utiliza 2 millones de litros de agua por cada tonelada de litio extraída. Por eso, plantearon su preocupación por el impacto de la actividad minera en lo que hace a la conservación de su paisaje y de su cultura. El altiplano es un ecosistema frágil y vulnerable, donde todos los recursos son escasos y las comunidades aprendieron a administrarlo para su subsistencia a lo largo de más de 14 siglos. Entonces, si se instalan decenas de empresas mineras a extraer millones de litros de agua, ¿qué se imaginan que pasará? Como dije anteriormente, este es un nuevo capítulo de lucha, porque lamentablemente no es la primera vez que las autoridades buscan desarraigar a las comunidades indígenas de su territorio y destruir su cultura, sus valores y creencias al atentar contra la Pachamama. Todo comenzó cuando las salinas y los grandes salares solo eran lagunas, ubicadas en una región mucho más húmeda, repleta de pastizales y gran cantidad de animales. En la Puna, nuestros ancestros son honrados. Su espíritu se mantiene vivo por medio de las comunidades que conservan la construcción de viviendas con paredes de adobe, la agricultura, el pastoreo del ganado, el trabajo con la cerámica y el tejido, en las tierras que sus antepasados han ocupado desde hace miles de años. Que nosotros creemos mucho en lo que es la Pachamama. Y la Pachamama es la madre tierra y nosotros siempre buscamos tener un equilibrio y una armonía con la tierra. Hasta hace 20 años, las comunidades estaban integradas a una compleja red de intercambio de objetos, productos e información. Los valles y la quebrada funcionaban como vía de conexión entre la Puna, la Yunga y el Chaco. A fines del siglo XIX, el Estado argentino impulsó una política sistemática de conquista y sometimiento de las comunidades originarias para expandir su dominio. Muchos de sus miembros fueron asesinados o despojados de sus hogares, de su conexión con su cultura, su paisaje y su Pachamama. Quienes permanecieron en sus territorios fueron sometidos a diferentes formas de explotación instaladas por el gobierno de la provincia de Jujuy, como campañas previas a la conquista. Con el impuesto de la extracción de sal y el cobro de arriendos
en la zona de la cuenca, las comunidades de la Puna fueron despojadas de sus hogares. Los estancieros se hicieron llamar propietarios de las tierras que inicialmente habían sido ocupadas por los antepasados de los pueblos originarios. El pago de arriendo era la única forma que tenían las comunidades para seguir permaneciendo en sus hogares. Tiempo después, se agregó el impuesto mobiliario, que se pagaba por la cantidad de cabezas de ganado. Todo ese escenario de injusticias desencadenó las rebeliones indígenas de la Puna, que llevaron a cabo los enfrentamientos armados de Abra de la Cruz y Quera. En el primer enfrentamiento, las huestes indígenas resultaron victoriosas, pero en la batalla de Quera, José María Álvarez Prado, antiguo gobernador de Jujuy, envió un ejército de 1.000 hombres que terminó derrotando a los puneños. Muchos de ellos fueron fusilados y quienes sobrevivieron se sintieron muertos en vida al ver cómo sus tierras y la Pachamama quedaban a merced de terratenientes. O sea, cuando hablamos de paisaje no hablamos de nada más que de naturaleza, es naturaleza y cultura. Si no hablaríamos de naturaleza o ecosistemas silvestres, pero no, cuando hablamos de paisaje, el ser humano está dentro. Y está dentro no solamente a través de los habitantes que hoy viven, también a través de los testimonios materiales que han perdurado en el tiempo y que han sobrevivido a esas personas. La relación con la naturaleza nosotros hay de distintas maneras y distintas formas. Con el silencio, con el caminar en los cerros, con saber qué es lo que estamos haciendo con la naturaleza y el respeto que se tiene en distintos momentos. Especialmente saber qué es agosto, qué es Todo Santo y qué es la alegría, que especialmente en febrero, carnaval, que para nosotros es una conexión muy importante con la naturaleza y la vida que tiene el territorio. El siglo XX llegó con sus grandes avances tecnológicos y científicos, que no fueron ajenos a la Puna. La llegada del ferrocarril cambió la economía, el modo de vida y la población de la Puna. Este nuevo medio de transporte alcanzó la frontera con Bolivia y su capacidad de carga fue desplazando a los arrieros de mula y a las caravanas de los pobladores puneños, que realizaban intercambios con las regiones vecinas. El comercio se concentró en los poblados ubicados junto al ferrocarril, que reemplazaron a los antiguos pueblos coloniales más cercanos a los Andes. El ferrocarril generó una fuerte migración estacional hacia las tierras bajas. Inicialmente, la migración fue forzada. Los emigrados se dedicaron a la cosecha de caña. Los estancieros, que se consideraban dueños de los territorios de las comunidades, obligaron a los puneños a realizar ese trabajo como parte de pago de los arriendos. Al mismo tiempo, se instalaron grandes empresas mineras en la Puna de Jujuy, como Mina Aguilar, que requerían gran cantidad de obreros. Muchos puneños abandonaron sus actividades tradicionales y los viajes de intercambio. El empobrecimiento de las comunidades progresaba y obligaba a cada uno de sus miembros a migrar para obtener algún tipo de ingreso que les permitiera sostener a sus familias. Nos dejamos colonizar desde algún punto de vista para satisfacer demandas ajenas sin resolver las demandas locales, y donde muchas veces esas demandas ajenas hacen gala de un consumismo inmoral para el mundo de hoy, donde están aspirando a vivir con una calidad de vida totalmente desfasada de la que podemos ver recorriendo la Puna. Entonces, yo creo que tiene que haber una dosis de realismo para, primero, priorizar que nuestra gente viva mejor. Y después podemos ver si podemos contribuir a que los demás vivan mejor también.
La lucha por las tierras y el cuidado de la Pachamama continuó con el primer Malón de la Paz, una manifestación pacífica que realizaron los puneños en el año 1946. La misma tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Si bien en un principio su reclamo fue ignorado, la protesta sirvió para que años después el gobierno nacional entregara las tierras usurpadas a las provincias de Jujuy con el objetivo de que se las diera como propiedad a las comunidades. La provincia de Jujuy nunca cumplió con el decreto presidencial de 1946. Solo las familias que contaban con recursos para solventar los trámites correspondientes lograron ser propietarias. La reforma de la Constitución Nacional de 1994, si bien reconoció los derechos indígenas al territorio, no ordenó que la provincia de Jujuy cumpliera con lo pactado, a pesar de que en el país estaba empezando a tomarse en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución había reconocido por primera vez la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos comunitarios. Por presión de los pueblos indígenas de todo el país, exigen a los convencionales constituyentes que reconozcan sus derechos en la nueva Constitución. Soy Celestina Nieves Ávalo, mamá, tengo 3 hijos. Soy además convencional constituyente del año 1994, en una reforma histórica para nosotros los pueblos indígenas, en la cual tuve una activa participación en la misma. ¿Qué me llevó a mí a participar de la reforma de la Constitución? Fue todo el movimiento que se había venido ya gestando en nuestros pueblos. Cuando digo gestando, hablamos de todos los pueblos de la nación argentina, no solo nosotros. En mi caso, junto con Pablo Galeán, participamos por aquí, por el pueblo Colla. Previo a esto, nosotros nos hemos venido capacitando, formando a través de un equipo que había a nivel nacional. Los constantes incumplimientos por parte de la provincia de Jujuy provocaron que, unos años después, las comunidades indígenas presentaran una acción de amparo ante la justicia por el incumplimiento de derechos. En el año 2006, el tribunal sentenció a favor de los reclamos de las comunidades, ordenándole al Estado provincial que cumpla con los derechos indígenas sancionados por la Constitución Nacional y que realice la entrega de los títulos comunitarios solicitados. Tengamos presente que esta lucha, ¿qué es lo que nos llevó? Porque aquí hay una deuda histórica del Estado Nacional con nosotros. Digo una deuda histórica si nos remontamos a antes de la formación del Estado Nacional o cuando se estaba formando el Estado Nacional. Belgrano, justamente el general Belgrano, ¿qué decía? Él tenía 2 puntos fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Uno era lograr la independencia del país, lograr esa independencia del yugo español y toda la distribución de las tierras. Eso no se logró. Lo primero sí, pero lo segundo no. Y es una deuda histórica a la fecha, año 2024. Estamos hablando de más de 200 años de esta deuda. A principios de 2010 comenzaron las actividades de exploración minera en distintos salares argentinos ricos en litio. Las comunidades vieron esta situación con sus propios ojos y en defensa de sus derechos y el de la Pachamama, hombres, mujeres, niños, niñas con sus animales se dirigieron hacia el sitio que estaba siendo explorado para constatar con sus propios ojos que había empresas en su territorio trabajando sin consulta previa, libre e informada. Comenzamos nosotros nuestra lucha en el año 2010.
El 11 del 2010 a nosotros nos mandó una nota a la comunidad de Tres Pozos, invitándonos a juntarnos porque una minera ya había entrado en Santana de la Puna. Entonces la gente se empezó a juntar, nos juntamos y así formamos la cuenca Laguna Guayatayo. Que hemos visto que realmente las empresas están avasallando, digamos, en lo que hace a las minerías. Entonces hicimos mucho trabajo, íbamos a defender nuestros derechos a Buenos Aires, íbamos a presentar nuestra protesta, nuestra denuncia con los hermanos de aquí de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. Y Barrancas, y también estaba Susques, estaban ellos también. Todos eran que realmente estaban muy motivados para seguir trabajando, digamos, en lucha, digamos, de nuestros territorios. Porque algo se sabía que realmente venía medio picante la cosa, digamos, de las empresas, y hemos comenzado a trabajar. Nosotros en la comunidad de Saladillos no tenemos personería jurídica y por lo tanto las tierras son fiscales. Prácticamente nosotros no tenemos nada. Y explicarle a mi abuela que en cualquier momento podían venir y hacer lo que ellos querían, para nosotros era algo muy doloroso. Entonces, cuando encontramos pequeños poblados donde todavía hay un arraigo con ese paisaje, bueno, estamos encontrando un yacimiento de conocimientos que sabemos que están amenazados y que deben ser conservados o protegidos. Quitaron ese derecho. Yo soy el agua, soy la vida, dijo la molécula guada, nacida en la fuente eterna, traída al jardín, la vida de agua. Yo soy el agua, Gracias por escuchar este episodio de Habla Pacha, un podcast de las comunidades indígenas de la Puna. Para el mundo.